Bueno, y continuemos con el programa. Esta noche vamos a hablar sobre lo que significa las danzas, la cultura nuestra, la protección a nuestros ancestros, porque viene desde nuestros ancestros el tema de no solamente las danzas, sino muchos de los criterios culturales, en fin, que tenemos en nuestro país, manifestaciones culturales, datan de hace siglos en Bolivia y antes de que sea Bolivia, por supuesto. Pero en este momento el tema de la polémica es lo que está sucediendo con las danzas y el tema del caporal, el tema de la morenada. Para hablar de ese tema estamos en contacto directo con el embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Roberto Aguilar, a quien le voy a dar el más caluroso abrazo a la distancia. Bienvenido, embajador, después de un largo tiempo de no haber estado en contacto con usted, le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, un gusto tenerlo en primer plano. Iván, un gran saludo y obviamente a todo el equipo de Bolivia TV igualmente un gran saludo, abrazo y muchos éxitos. Y obviamente en esta nueva función, dentro del marco de lo que nuestro hermano presidente Luis Arce me cursó la invitación y la designación, y obviamente a través del Senado asumimos ya las responsabilidades en representación del Estado plurinacional y de nuestro gobierno. En ese contexto estamos ya un mes aproximadamente en actividades desde el 1 de abril y ya en toda la actividad intensa que representa esta representación que es tan importante en el contexto del país, de nuestra patria, pero también en el contexto personal por el haberme dedicado durante todo este tiempo a la educación y ahora también incorporando la cultura y las ciencias dentro de esta actividad. Bien, seguramente usted tiene conocimiento de lo que está sucediendo en estos últimos días. A propósito de las danzas bolivianas, ¿no? El tema de esta polémica que ha surgido con el Perú. ¿Se puede hacer una representación ante la UNESCO para la protección de nuestras danzas, de nuestra cultura? ¿Qué percepción tiene usted de este tema que en este momento está en la coyuntura nacional? Lo primero es un tema preocupante y ha requerido de parte de las diferentes instancias del gobierno nacional, a través de la instrucción del presidente Luis Arce, a través de la instrucción del canciller, tanto a las instancias de representación diplomática en el contexto de la Cancillería hacia la UNESCO, en lo que me corresponde, al embajador del Perú, a los cónsules en cada una de las instancias que están relacionadas, y de igual manera nuestra hermana ministra de Culturas, nuestra hermana Sabina Orellana, que inmediatamente conocida la publicación de la declaración del Viceministerio de Culturas del Perú de que la morenada, Reyes Morenos y Reyes Caporales se constituían en patrimonio del Perú, casi a las horas nos hemos reunido salvando este tema de las diferencias de horas y estuvimos en contacto permanente dentro del marco de lo que es definir las diferentes acciones. Ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. No se ha dejado pasar tiempo ni se ha esperado, sino que inmediatamente se ha actuado como gobierno y las instancias de representación diplomática. Un segundo elemento importante es el hecho de que se ha hecho el seguimiento, inmediatamente conocida la información, ante la UNESCO, que tiene un mecanismo de presentación de los diferentes trámites de solicitud para declaración de patrimonios culturales y materiales de la humanidad, de salvaguarda de lo que son los patrimonios culturales, y se ha establecido, eso se informó al presidente, al canciller, a la ministra de Culturas, que no existe ningún trámite presentado por parte del Perú en la UNESCO. Por lo tanto, ese es un elemento que es importante dejarlo en claro, porque he escuchado muchas declaraciones y alguna información que decía, ¿y qué han hecho en la UNESCO? No está el trámite en la UNESCO, lo han sacado al interior del Perú como Viceministerio de Culturas y obviamente a esa situación se ha reaccionado. Tercero, es bien importante tomar en cuenta que nosotros estamos permanentemente, todos los días, haciendo el seguimiento de la página portal de presentación de estas solicitudes
para que no nos sorprenda. Y eso se traduce en una instrucción que hemos recibido de estar totalmente atentos y en lo que sea necesario, el de reaccionar. En una primera instancia, no estar introducido la solicitud en la UNESCO, innegablemente se ha visto que se responda a través del Ministerio de Culturas, como lo ha hecho y lo ha informado la ministra Orellana. Y a partir de ello, vamos a esperar las recomendaciones en el carácter legal y seguramente vamos a interponer también una nota, porque no habría todavía posibilidad de presentar una objeción formal, que sí, en el caso de que presentaran la solicitud para inscripción como patrimonio de la humanidad, sí actuaríamos de una manera formal dentro del marco de lo establecido en la convención correspondiente de salvaguarda de patrimonios culturales. Entonces estamos atentos, estamos siguiendo y se está reaccionando dentro del marco legal con la contundencia, la fuerza y la convicción que debe tener la defensa de los patrimonios culturales de nuestra patria, de nuestro contexto cultural. Y algo que debe quedar claro, absolutamente claro, es que el contexto cultural no está vinculado a elementos de gustos, de reproducciones, de danzas, sino a un contexto histórico. La Morenada, Reyes Morenos, Caporales y todo el conjunto de patrimonio cultural declarado por la UNESCO en el caso de el Carnaval de Oruro y la festividad del Gran Poder, y al igual que otros, son reconocidos como patrimonios culturales de las regiones, de los pueblos, de los estados, por su carácter histórico. Es decir, no se han creado porque a alguien se le ocurrió o le gustó. Esto no es un tema de moda, este es un aspecto que está vinculado a la explicación histórica de un momento particular y en un contexto específico de los pueblos. Por eso es que Reyes Morenos no es una danza cualquiera, es una danza que representa un momento histórico vinculado a esa presencia por la fuerza de los esclavos que eran traídos del África en el periodo de la colonia. Y a partir de ello, cada espacio de la expresión cultural de la morenada, el tipo de paso, el baile pesado, el sonar de la matraca, están vinculados a una determinada explicación. Y eso lo hemos aprendido de los historiadores y fundamentalmente de nuestros folcloristas, que son los principales embajadores en la defensa de la cultura, y nosotros respondemos a esa convicción que ellos nos han ido marcando. Así que las acciones se han llevado adelante, estamos atentos, se está reaccionando con la fuerza que debe tener el defender un patrimonio que es del pueblo boliviano. Embajador, rescato esa parte que usted dice, el Perú, a través de sus autoridades, no ha presentado ninguna resolución, ningún documento, ninguna solicitud para tratar de inscribir como patrimonio, lo ha declarado el viceministerio. Pero si hay una declaración solamente en el Perú, que es de un viceministerio, no sé si hay un componente político también, a veces por las coyunturas, decía yo, se manejan estos temas de acuerdo a la coyuntura. El Perú está en un momento electoral y a veces se manejan este tipo de temas con alguna intencionalidad. Pero si Perú no ha presentado oficialmente ninguna solicitud a la UNESCO y se queda solamente con esta declaración que ha hecho un viceministerio, ¿en qué queda el tema entonces ya de manera formal, embajador? Nosotros como Estado Plurinacional de Bolivia tenemos reconocidos como patrimonios inmateriales de la humanidad el Carnaval de Oruro, que en el 2001 ya fue establecido como una de las expresiones culturales que debe ser salvaguardada por no solamente la UNESCO como institución multilateral, sino fundamentalmente por la humanidad, al igual que muchas otras expresiones de las diferentes regiones y estados y pueblos y naciones. En el caso de Oruro ha sido salvaguardada su protección y obviamente reconocida en sentido de una expresión cultural propia del Estado Plurinacional de Bolivia. Ha sido ratificada por diferentes acciones en el contexto de las leyes 135, 137 y otras disposiciones legales. Es decir, que Bolivia ya estableció desde un tiempo atrás
los mecanismos que están determinados por las convenciones internacionales a través de la UNESCO, al igual que las disposiciones constitucionales y además legales, para preservar, salvaguardar y proteger lo que expresa la cultura de un pueblo, la historia de un pueblo, aquello que, igual que en el contexto de la familia, nosotros nos enorgullecemos de lo que constituye nuestro apellido, nuestra herencia, nuestra tradición, en el contexto de los pueblos, de las naciones y fundamentalmente los pueblos que han sufrido el sometimiento de la colonia, estos elementos expresados a través de la danza, expresados a través del tejido, de los textiles, de la expresión a través del canto o la música, son expresiones que tienen contenidos explicativos de momentos de alegría o de dolor, como fue el caso de los esclavos traídos del África al continente del Abya Yala, y que después los españoles lo convirtieron en espacios de dominación colonial. Entonces, esto es bien importante, y Bolivia ya generó todos los mecanismos. Ahora, ¿qué sucede? Estos elementos vinculados a buscar una reafirmación de elementos patrimoniales, pero ya por otras regiones u otros estados, a veces tienen innegablemente intereses de carácter económico. Es el contexto de la presencia de empresas transnacionales en el contexto de un turismo del Perú, innegablemente ha buscado el de promover, el fortalecer ciertas festividades versus nuestro Carnaval de Oruro, que tiene una tradición de muchísimo tiempo y además ha recogido la historia y la cultura a lo de cientos de años y traducida en una expresión de representación y presentación y reproducción de la cultura y la historia. Por lo tanto, a veces juegan mecanismos económicos el factor de tratar de impulsar reconocimientos paralelos. Por eso es que la convención que establece la salvaguarda de patrimonios culturales tiene una salvedad y un artículo que obliga a los estados que han hecho la declaración a salvaguardar su patrimonio, pero al mismo tiempo genera un mecanismo de objeción si es que se consideran afectados los intereses de algún estado. Ese es un tema que es importante manejarlo, que en el caso de que se presente para su tramitación en la UNESCO, nosotros tenemos el derecho de objetar poniendo los argumentos correspondientes, poniendo los antecedentes que ya tenemos en el caso de Bolivia, tanto a través de las declaraciones de la UNESCO como las leyes bolivianas, para establecer que la danza de la morenada es una danza que históricamente está en el contexto de Bolivia, el contexto del Rey Moreno y el contexto de Caporales, no es una danza suelta o que está en elementos dispersos, sino está concentrada en lo que fue la presencia de lo que ahora conocemos como los afrobolivianos en la región, primero de la minería, que intentaron en la colonia incorporarlos como fuerza de trabajo esclava. Al no poder sostenerse, fueron trasladados a la región de los Yungas. Esa es la historia, y esa historia no puede ser sesgada, cortada, reinterpretada. Son parte de nuestras construcciones como identidad de patria, de pueblos, de naciones indígenas originarias y de sociedades. Por lo tanto, la salvedad de la objeción es el mecanismo que tenemos todavía como derecho para, ante cualquier situación o intento de superponer la morenada, que la han llamado morenada puneña, versus la morenada boliviana, que no hay una situación de esa. La morenada es una sola como expresión cultural histórica, y nosotros interpondremos las objeciones que sean necesarias, establecidas en la normatividad y procedimientos de la UNESCO. Bien, embajador, esto nos obliga como bolivianos a tomar también algunas acciones internas dentro del país para hacer declaratorias de otro tipo de danzas. Sabemos que de la morenada, del caporal, se lo ha venido haciendo ya años atrás, y que eso significa tener ya una salvaguarda interna, pero también ante organismos internacionales como la UNESCO. Pero, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más hay que hacer
desde Bolivia en cuanto a la preservación de danza, cultura, música, en fin? Un aspecto, Iván, que creo que ha sido muy buena iniciativa y hay que tomarla en el sentido integral y completo planteada por nuestra hermana ministra de Culturas, es el tema de la constitución de un comité de defensa del patrimonio y de las salvaguardas patrimoniales, culturales que se tiene. Este comité lo que debería hacer es establecer un mecanismo de 3 vías, creo, y eso es lo que interpreta lo que nuestra hermana ministra planteó. La primera vía es la vía legal, la vía diplomática, las vías ante el organismo responsable, como es el caso de la UNESCO, al igual que el mecanismo legal al interior de Bolivia, es decir, establecerlas, ratificarlas en los mecanismos que sean necesarios, de que son patrimonio y están establecidas, reconocidas y preservadas mediante leyes. Y esto creo que es un elemento muy importante. Se lo he hecho desde hace algún tiempo. Hay que recordar a nuestro hermano Evo que hace pocos días sacaba también ese recuerdo respecto de las leyes 135 y 137 que se sacaron a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora necesitamos que todo el esquema, toda la estructura de nuestro patrimonio cultural sea preservado en esas mismas condiciones, para no seguir en lo mismo de estar enfrentando situaciones de apropiación o desconocimiento de origen, que esa es la crítica más fuerte. Lo que decían muchos de nuestros hermanos, no es el hecho de bailar, el bailar está excelente, sino es el de no decir de dónde viene. Y este es un aspecto que debemos hacerlo. Una segunda acción, planteada por la hermana ministra de Culturas, es el de establecer el mecanismo de la difusión. Lo han hecho, y aquí en Bolivia, o en París, perdón, he podido apreciar incluso una última morenada sacada por hermanos de la fraternidad de París, de la Morenada París, que están buscando el de posicionar permanentemente el contexto de la defensa de nuestro patrimonio. Y los bolivianos y bolivianas aquí en París me mostraban que existe una permanente presencia de los hermanos bolivianos y bolivianas en el contexto de mostrar nuestra cultura. Lo han hecho siempre desde hace mucho tiempo, desde que han llegado y ha ido creciendo cada vez más. Y eso es realmente un orgullo, el de ver cómo defienden ese patrimonio. Hay que apoyar este elemento. Y creo que es importante hacerlo a través de las instancias diplomáticas y de las instancias también institucionales. Y un tercer elemento, yo creo que hay que darle fuerza al posicionamiento de dejar registrado mediante los medios escritos en todos los idiomas que se pueda para mandarlos al mundo, por lo menos inglés, el contexto francés y alguno que esté vinculado al Asia, dejando sentado lo que constituye el patrimonio cultural, qué es lo que representa cada una de las danzas, cuál es el contenido histórico, y esto combinarlo con el uso de redes con mucha fuerza para difundir lo que representa nuestro, no folclore, sino nuestra esencia histórico-cultural. Esto es importante para no seguir repitiendo aquello que desde hace muchas décadas se tiene como elemento negativo, que de pronto, sea en el contexto del norte de Chile, aparecen una danza deformada de la diablada, denominada de una determinada manera, en otro contexto, el Perú, aparece otra danza y así sucesivamente, y nosotros reaccionamos el momento en que han aparecido estas apropiaciones de cultura. Debemos, creo que, sostener de una manera continua, como lo ha planteado la ministra de Culturas, nuestra hermana Orellana, por ejemplo, el 18, conmemorando la fecha en la que fue declarado el Carnaval de Oruro, el 18 de mayo, como un patrimonio de la humanidad, hacer una actividad conjunta entre todos los bolivianos y bolivianas. Y después otra fecha hacerlo a nivel de todas las embajadas, consulados, y reproducir por redes permanentemente. Creo que la sostenibilidad, el sostener de una manera continua la expresión cultural boliviana, esa es, creo, la tarea más importante a partir de ahora. Roberto Aguilar, embajador de Bolivia ante la UNESCO, muchísimas gracias por haber compartido estos criterios
y le deseamos todo lo mejor, un gran abrazo a la distancia. Estaremos en una próxima ocasión. Buenas noches. Iván, muy buenas noches, un gran abrazo y estamos aquí para continuar con ese trabajo que hacen los bolivianos a través de la defensa del patrimonio.